Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es el episodio 3 de la serie Bandera Roja, serie que habla sobre que no hay personas tóxicas, sino personas emocionalmente inmaduras. Y hacemos foco sobre lo que se llama el abuso narcisista. Hoy, 1 de junio, es el Día Mundial de la Concienciación sobre el abuso narcisista. El abuso narcisista es abuso psicológico en general. Sí, puede ser financiero, físico, etc. Pero todo abuso empieza siendo abuso psicológico. No existe casi posibilidad, a no ser que sea alguien que te asalta de manera random en una situación donde la persona te elige al azar, que sea un caso de violencia ciega. Excepto esa circunstancia que es muy particular y muy extraña, por más que los medios hablen mucho de ella, es la forma de violencia más poco frecuente que existe. El resto de los episodios de violencia y abuso empiezan siendo abuso psicológico. Eso significa que para que una persona pueda violentarte físicamente, inclusive los casos de violencia sexual, emocional, financiera, control social, todo eso empieza siendo abuso psicológico. El abuso psicológico de las personas emocionalmente inmaduras proviene de una necesidad de regular el entorno, porque no son capaces de hacerlo por sí mismas. A veces, vamos a hablar seguramente de cuáles son las causas que llevan a este extremo. Pero yo quiero empezar por el final. Quiero empezar por cómo se sale de una situación en la que lo has intentado todo. Yo quiero... Este episodio es muy personal para mí, porque es algo que yo he tenido que hacer rompiendo uno de los tabúes más grandes que existen en la sociedad occidental, la oriental también, ahora que lo pienso, que es lo que se llama el cortar con la familia biológica. Yo hablé varias veces de querer a tu familia y no preferirla, y yo a mi familia biológica la amo. Quiero muchísimo a mis padres y a mis hermanos. Y somos muy diferentes, y no tenemos por qué preferirnos. Eso no habla de la calidad de persona que ellos son. Yo no soy mejor que ellos, ni ellos tampoco son mejores que yo. En esa diferencia, donde la forma en la que yo soy no cuadra o calza con lo que ellos son, yo decidí, después de muchas situaciones muy dolorosas donde yo, digámoslo así, para una familia católica, yo he sido una persona con la que ha sido muy difícil vivir, porque dentro del marco de educación que mi familia quería para mí, mi forma de ser, porque la sexualidad no es una elección, sino que es una forma de ser. El ser una persona diversa desde el punto de vista afectivo no proviene de una elección, proviene de una forma en la que sentimos. Cuando yo salí del armario, mis padres me pidieron ir a terapia de reconversión para poder seguir viendo a mi familia. Esto fue a mediados de la década del 90.
la situación era muy distinta. En aquel entonces la, era impensable que alguien pudiera salir del armario y la experiencia que mis amigos tenían de ser bien recibidos por su familia era bastante poca, a decir verdad. Había muy poca gente que terminaba siendo aceptada por su familia. Recordemos que en ese momento, entre que yo empecé a darme cuenta que el objeto de mi afecto eran otros chicos y que no eran las chicas, por más que lo intenté durante mucho tiempo. Cuando lo empecé a ver con claridad, vi a mucha gente de mi generación morirse por la crisis del SIDA y yo tenía mucho miedo de lo que pudiese suceder conmigo y de lo que pudiese suceder con la gente que yo quería. Yo estoy bien y pertenezco a un momento bisagra donde yo era todavía muy chico para salir de noche en el momento en el que la mayoría de los chicos que eran un poco más grandes que yo desaparecieron, muchos de ellos. Yo tengo 50 en este momento, ¿no? Grabando este episodio. Y yo tenía, cuando yo tenía 17 años, ponele, era el año 89, 88. Y en ese momento los que tenían 19, 21, no la pasaron bien. Fue muy difícil porque el virus, como lo he hablado en algún episodio, no tenía conciencia moral, sino que se transmite de una manera muy especial y directa. Y eso ocasionó a la larga una confusión muy grande en la gente porque se creía que el virus del HIV estaba conectado con la moralidad y que de alguna forma, si vos eras de una manera, te evitabas el pasar por esta enfermedad. Y bueno, la práctica demostró que no era así, pero en ese momento existía mucha confusión al respecto. Y mis padres, con una educación muy católica y con mucho miedo a lo que pudiese suceder conmigo, querían a toda costa que yo fuese otra persona, que sintiese distinto y que hiciera las cosas diferentes. En ese momento, al salir del armario, me prohibieron ver a mi familia, me mandaron a terapia de reconversión y yo no procedí, no acepté hacer eso. Sí, por supuesto, recibí apoyo terapéutico porque lo necesitaba y hablé con todas las personas que pude. Perdí muchísimos amigos en ese momento por salir del armario. Sí, impensable en pleno siglo XXI. Pero en ese momento fue muy difícil. Y en ese proceso la relación con mi familia empezó a quebrarse. Yo ignoré en cierta manera aquella prohibición y seguí avanzando hacia adelante. Pero a cambio se me pidió comportarme de una determinada manera y eso con el tiempo generó muchísimo desgaste, porque la única forma en la que mi familia podía aceptar que yo fuese quien soy era si yo no hablaba de esto, si yo no traía amigos o parejas a casa, si yo no vivía una vida en la que ellos no tuviesen que enfrentar la realidad que yo vivía. Eso es homofobia.
que es el miedo a las personas que tenemos como objeto de nuestro afecto, a las personas de nuestro mismo género. No es algo que yo haya elegido. Yo intenté a lo largo de mi vida el ser feliz. No me guió otra cosa. Y además quise hacer felices a mis padres y me hubiese gustado mucho que ellos estuviesen orgullosos de mí. No fue fácil. Yo creo que entre todas las diferencias con mi padre hay cosas en las que coincidimos y los dos queremos que yo sea una buena persona y yo trato de serlo día a día, con todos los errores que una persona como yo pueda cometer. No estoy exento de eso, soy igual de humano que todas las personas humanas. Sé que a algunas personas puede resultarles muy llamativo que yo sea tan personal en este episodio, pero cuando hablamos de contacto cero, de el romper todo contacto con tu familia, creo que es necesario ser realmente honesto. Yo, para poder ser quien soy, para poder expresar todo mi potencial, tuve que dejar de mirarme en mi familia. Tuve que dejar de pensar en satisfacer su necesidad, donde mis padres necesitaban que yo fuese, para regularse ellos emocionalmente, la persona que ellos querían que fuese, no la que soy. Esto no fue maldad, ni fue una mala intención. Ellos querían protegerme y a toda costa querían estar seguros de que yo estuviese a salvo. Pero por otra parte, no tenían forma de garantizar esa seguridad si yo, por supuesto, vivía una vida que ellos no conocían o no tenían idea de cómo era. A medida que fui creciendo, empecé a darme cuenta que yo necesitaba estos tiempos fuera. Empecé, por ejemplo, a viajar, a ir a templos, primero católicos, trapenses, salesianos, y luego irme más allá todavía. Y así fue como llegué a los monasterios budistas. Y ahí empecé a encontrarme con que nadie me rechazaba por ser como soy. Y lo mismo me pasó cuando migré y viví en España o en Londres o aquí en Oslo. Aquí a nadie le importa quién soy en mi vida privada. No digo que en Argentina a la gente que me importa le preocupe, pero sí yo viví hechos de violencia policial y de violencia en la calle, de mobbing y por supuesto de bullying homofóbico en el colegio. No fue fácil para mí. Yo te recuerdo que nací a principios de la década del 70. Era un chico muy sensible y tenía... ahora me escuchás con esta voz y me ves con esta barba, pero yo no era así cuando era adolescente. No porque esconda otra parte de mí, sino que esto que soy hoy viene del niño que fui y quizás este exterior ahora es mucho más duro y se tuvo que hacer duro por responder a lo que pasaba del otro lado. Mi familia no sabía protegerme, no podía, y la forma que tenía de resolverlo era intentar, en cierta manera, controlarme. Yo empecé a darme cuenta que a medida que me alejaba o viajaba, aparecía una versión de mí absolutamente distinta. Todos esos supuestos problemas que yo tenía para relacionarme con la gente
que mi familia decía que, no sé, que yo mentía y mentía para sobrevivir, porque no les podía decir la verdad, porque no llevaban bien ni con quién estaba ni lo que hacía. Si yo era una persona taciturna y callada, no necesitaba hacerlo en otro ambiente. Yo expresaba más fácilmente mis emociones y a la gente le gustaba leer lo que escribía, mientras en mi familia me decían que el escribir era algo que no iba a prosperar o que no iba a ser útil en mi vida y que me iba a ser una persona pobre y miserable. Todo esto, insisto, desde la intención de haberme querido cuidar de la mejor manera posible. Empecé a darme cuenta que cuanto más tiempo estaba lejos de ellos, una versión mucho más en paz conmigo mismo empezaba a aparecer. Y después de esos periodos volvía a Buenos Aires, yo no vivo con mis padres desde principios de mis 20, o sea que yo salí del armario ya no viviendo con mis padres. Un poco de té, permiso. Y llegó un momento en el cual yo empecé a tomar distancia y eso, y a ser más visible en mi trabajo y en las cosas que hacía, y eso empezó a generar una reacción cada vez más poderosa. Mi familia empezó a considerarme o la oveja negra o la persona que no se adaptaba o que yo hacía cosas que eran, por un lado, buenas con los demás y malas con mi familia. Y ahí yo me di cuenta que el problema era que yo con mi familia tenía que estar a la defensiva porque no podía ser yo mismo. Y que a mí me hacía mal el tener que estar con la armadura puesta y atacando gente para sostener mi espacio. Yo ahí me di cuenta que ese no era mi lugar, que la guerra con los demás lo único que hacía era transformarme a mí en un soldado y que yo no tenía la necesidad de vivir en ese lugar ni ser esa persona. Desde ahí fue que el contacto cero para mí, el decidir cortar lazos con mi familia, de tomar distancia, se volvió para mí una respuesta hacia el bien mayor, el bien de todas las personas involucradas. El mío porque mi esencia pudo florecer y yo soy quien soy gracias al haber podido tomar distancia de aquello que me hacía daño. Y del otro lado porque aquellas personas que se corregulaban a través de las expectativas que tenían conmigo han tenido que resolverlas en sí mismos. No todos han estado muy contentos de que yo me haya alejado. E inclusive yo recibí mucha censura social por el hecho de tomar distancia. Porque no está bien visto, porque hay mucha gente que considera que es de desagradecido con sus padres el tomar distancia de ellos. Y yo lo entiendo, pero yo estoy enormemente agradecido de todas las cosas buenas que me han dado. La vida, me han dado un techo, me han dado la posibilidad de tener una educación, me han dado características que son propias. Yo tengo la forma de mi cuerpo físico, le corresponde a mi padre, el color de mi piel le corresponde a mi madre, la forma de mis ojos es una combinación de los dos, el tono de voz es de mi padre y la potencia de mi madre, el amor por escribir es de mi padre, el amor por el canto es de mi madre. Hay un montón de cosas bellas en mí que son de ellos. Y yo estoy muy agradecido por eso. Ahora sí, yo hago con mi vida lo que yo quiero.
Y entiendo que a algunos les puede parecer una afrenta, pero es mi prerrogativa hacer con mi vida como persona adulta lo que yo quiero y lo que considero que es mejor para mí. Yo no estoy aquí para cumplir con las expectativas de nadie, y vos tampoco. Si por cumplir con los otros te traicionás a vos mismo, entonces no terminás en otro lugar que en la infelicidad. Si el contacto cero, que es el romper contacto con la familia, tomar distancia y bajar la persiana, te hace bien y te da alivio, no significa que tenga que ser para toda la vida, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, ¿y ahora? No, a veces uno puede volver. Yo he visto consultantes que han vuelto y yo he vuelto a tomar contacto con, por ejemplo, con mis tíos. Y los disfruto. Y disfruto de mis primos y disfruto de algunos de mis hermanos. eh, porque, porque nos podemos ver desde otro lugar y porque tomar contacto con ellos no me hace revivir el pasado ya. Yo me paro desde otro lugar, yo ya no soy la persona que era hace 35, 40 años atrás. Las cosas han cambiado mucho. Yo he cambiado mucho. Quizá me he vuelto más calmo. Puede ser. El contacto cero puede ser no el fin, sino el principio de algo. A veces cuando uno tiene que autorregularse, también aprende a autorregularse desconectado del sistema. A veces el contacto cero es una forma de aprender a trabajar uno con lo que siente. Ojo, porque en general lo vemos como me liberé de ellos. Sí, sí, señor, pero cuando usted se separa del resto, se hace cargo de usted mismo y aprende a trabajar con lo que siente. Esa parte del contacto cero está como no la consideramos tanto, no le prestamos tanta atención. Y en realidad es súper importante, porque nos transformamos en nuestra propia obra y trabajamos, si nosotros salimos de la dependencia de la familia para caer en la dependencia de otro, ojota, porque eso es caro. Ojota es una expresión muy argentina. La ojota es una sandalia y se parece mucho a la palabra ojo, y por eso la expresión del lunfardo, que es el argot argentino porteño. Traducción mediante, volviendo para cerrar este capítulo eterno, largo, sobre el contacto cero. El contacto cero puede ser un momento, puede ser una necesidad, puede beneficiar a las dos partes, puede ser una forma de probar cómo uno se siente. Cuando uno ha estado enganchado en relaciones emocionalmente inmaduras por un tiempo grande con alguien que nos ha manipulado, a veces el cortar contacto, es algo muy difícil porque dependemos financieramente del otro. Tememos no poder ser independientes. A veces hay que revisarlo, tomarse descansos, ver cómo hacerlo, ir preparándose. Yo no creo que el contacto cero sea para todo el mundo. No creo que siempre sea la reacción correcta. Yo creo que fue correcto para mí durante un tiempo. Creo que a veces lo ejercí mal. No quiero ponerme como ejemplo de esto. No siento que yo lo haya hecho todo bien. Siento que yo tuve que hacerlo porque no tenía otra salida. El ser cobarde y soportar todo no me hizo feliz y me metió en un montón de problemas y me creó problemas de salud. El poder tomar distancia me ayudó y llegó un momento en el cual reducir la distancia y volver a la cercanía con gente que ha sido hermosa y necesaria en mi vida ha sido muy provechoso. No tengo una respuesta definitiva, pero quería hablarte del contacto cero antes de seguir metiéndome con otras cosas en esta serie Bandera Roja, porque siento que es algo fundamental.
porque se suele hablar mucho del tema, pero de una manera muy superficial. Se habla de, esta persona emocionalmente inmadura, hay que cortar completamente con ella. Sí, pero ojo, porque hay un momento para hacerlo y hay una razón para hacerlo. Porque si nosotros, y de esto vamos a hablar enseguida, en otro capítulo, si nosotros repetimos las mismas conductas que han tenido con nosotros, no hemos crecido, no hemos madurado. Si nosotros lo que buscamos es revancha, venganza, etc., no, eso no es muy búdico, ¿verdad? Lo más búdico es el cuidarse uno mismo, el hacer las cosas por el bien mayor y el revisar la conducta cada vez que sea necesaria. Así que uno de los episodios más personales de Budismo en Zapatillas en esta madrugada noruega donde nunca se hizo de noche. Y aquí afuera tengo a los pájaros cantando y ya luz. Me voy a ir a dormir. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo muy grande. Esto que escuchas ahora es la música de mi amigo músico uruguayo Gustavo Ripa. Y no te olvides que El Poder Sanador del Caos está publicado en papel por Galerna para toda Argentina y en formato digital en todos los lugares donde puedes comprar libros. Puedes comprarlo en formato ebook y disfrutarlo conmigo. Contame qué te parece si lo lees. El diario que escribí sobre el tumor que me abrió la mente. Nos seguimos escuchando, leyendo muy pronto. Acordate que no existen las personas tóxicas, sino aquellas que son emocionalmente inmaduras. Y vamos a seguir trabajando con eso. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto. Namaste.